La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código definido, hasta un receptor el cual decodifica la información recibida. Todo eso en un medio físico por el cual se logra transmitir el mensaje. En el proceso de comunicación, el emisor decide el mensaje a emitir, el canal y la codificación que va a usar. El receptor, por otra parte, es quien se ocupa de que la retroalimentación, que es un mensaje en sí, llegue lo más claro posible. En este video explicaremos los diferentes aspectos que contiene la comunicación, analizando cada uno de ellos para poder entender los conceptos y que nos sirvan para un futuro desenvolvimiento laboral y personal. A continuación analizaremos dos aspectos de la comunicación que son la comunicación verbal y no verbal, centrando nuestra atención en la expresión no verbal por ser parte indispensable para darle sentido muchas veces a lo que queremos comunicar. La comunicación verbal por sí misma debería ser suficiente para expresar lo que queremos, pero algunas veces nuestras expresiones corporales muestran otra cosa y comunican algo diferente. Analicemos entonces cada uno de estos conceptos. Comencemos con la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que es exclusiva de las personas y en la cual se usa un código llamado palabras para comunicar lo que se necesita. En ella interviene un hablante y un oyente. La comunicación no verbal se da a través de múltiples signos, tanto a nivel corporal como los gestos, miradas, posturas, movimientos, etc. Algunas de estas señales comunicativas son conscientes y voluntarias y por tanto el emisor puede controlarlas y puede adiestrarse para ello. Sin embargo, la mayoría son involuntarias e incluso inconscientes y por tanto incontrolables. Dentro de la comunicación no verbal encontramos diferentes aspectos como la kinésica, proxémica y el paralenguaje, los cuales estudian los diferentes tipos de comunicación no verbal. La kinésica estudia los movimientos corporales físicos como expresiones de comunicación. Se utilizan consciente o inconscientemente y ayudan a darle significado a la expresión verbal. Se pueden dividir en tres tipos: gestos, que son movimientos faciales y corporales; maneras, son formas de moverse para comunicar como el modelaje o el contoneo de caderas en un baile; y por último las posturas, que son las posiciones del cuerpo humano como lo pueden ser poner las piernas encima de una mesa o la manera de sentarse. La proxémica es la parte de la comunicación no verbal que estudia el uso del espacio personal, distancia y espacio que existe entre nosotros para comunicarnos. También se puede considerar los hábitos y costumbres de acuerdo con el lugar donde nacimos, ya que en esos casos cambia la manera en la que percibimos el mensaje. Se conocen tres tipos. Proxémica conceptual está relacionada con el espacio, por ejemplo, aquí, allí, ahí, cerca y lejos. La proxémica social es cuando nos relacionamos con otras personas en espacios públicos, por ejemplo, dejar que pase una persona discapacitada o dejar el lugar en la fila a una señora embarazada. Por último, proxémica interaccional, que es la distancia que adoptamos para hacer actividades. El paralenguaje son los elementos no verbales de la voz, los cuales se consideran el componente vocal de un discurso o mensaje. Para este concepto no es tan importante qué se dice, sino la manera en cómo se dice. Se busca darle una entonación, ritmo y volumen a la voz, dependiendo del sentido del mensaje. Ejemplo, cuando un político da un discurso, le da un tono de liderazgo a su mensaje. Al contar un cuento para un bebé, se puede expresar nuestros sentimientos. Existen grandes diferencias contextuales entre el lenguaje oral y el escrito, mas no podemos separarlo uno del otro porque tienen el mismo código y la misma función, la de comunicar. Pero no solo para comunicar sirve el lenguaje, también sirve para enseñar y aprender.
En esta parte revisaremos las diferencias contextuales del lenguaje oral y el escrito desde la perspectiva de algunos autores, los cuales diferencian uno del otro, mas no los separan a la hora de proponer métodos de estudio para la lingüística. Por otra parte, analizaremos las funciones connotativas y denotativas del significado del lenguaje oral y escrito. Antes de comenzar con el análisis, hay que entender y revisar un poco y por separado lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito. De esa manera, creo que se entenderán mejor las diferencias entre cada uno. Lenguaje oral. En la comunicación oral intervienen varios participantes, los cuales interactúan entre sí cambiando constantemente su rol como emisor y receptor del mensaje. La interacción es dinámica y existe la retroalimentación inmediata. Las ideas y conceptos son más relajados y sin una complejidad gramatical. El lenguaje escrito es unidireccional. El emisor no tiene siempre un contacto con el receptor. Los mensajes son más completos, la interacción entre emisor y receptor no es inmediata y son gramaticalmente más complejos. Perdura en el tiempo, aunque no necesariamente puede llegar al receptor. Ahora veremos las diferencias entre lo denotativo y lo connotativo del lenguaje. Lo denotativo es el significado literal de lo que se desea comunicar. Es de conocimiento universal y está expresado en los diccionarios, es decir, que lo que se comunica es literalmente el nombre con el que se conocen las cosas, es evidente. Lo connotativo es el significado que cada persona le da bajo una interpretación sociocultural o ideológica, y esto puede deberse a las características de las personas en cuanto a su edad, su género o el sector social al que pertenece. También puede tener infinidad de significados connotativos de acuerdo al contexto en el que el receptor se encuentre. Ahora bien, existen tres tipos de comunicación de acuerdo a la forma en la que interactuamos. La comunicación interpersonal es la relación de intercambio entre dos o más personas que comparten temas de interés, es decir, se da cara a cara. La interpersonal es la comunicación con uno mismo, es decir, es la parte interior de un diálogo con nosotros mismos para poder obtener una nueva construcción de una historia con sentido positivo para nosotros. Y la comunicación intercultural comprende lo que sucede cuando los seres humanos de diferentes culturas se reúnen, interactúan e intentan resolver los problemas de distintos modos, recordando que tanto su idioma como sus pensamientos son diferentes. Podemos concluir entonces que la comunicación verbal y no verbal estarán siempre complementadas una de la otra. Juntas nos permiten darle diferentes sentidos a lo que comunicamos. Nuestras expresiones corporales también pueden comunicar por sí solas y pueden ser diferentes de acuerdo al contexto en el que se hayan aprendido o la región de la que somos originarios. Y en cuanto a las diferencias entre el lenguaje oral y el escrito, es claro que pertenecen a dos clasificaciones muy diferentes, ya sea por los medios en que se difunden o en la complejidad de su gramática, aunque las dos son muy semejantes a la hora de convertirse en mensaje, ya que pueden comunicar lo mismo y ayudar a ambas en la comunicación, el aprendizaje, etc. Además, pueden ser combinadas para apoyar en la enseñanza de la lingüística.